Escuchas Radiovisión. Bien, un aspecto importante sin duda de cada entidad, de cada función del Estado es una suerte de rendición de cuentas que sabemos que cuando ocurre por iniciativa propia a rato se transforma en una suerte de simplemente de exposición de ideas, pero no hay un intercambio. Por eso es importante que hayan entidades u organismos o fundaciones que se dediquen a evaluar, a proporcionar información, a generar estadística, en fin, para que el ciudadano tenga elementos mucho más de peso o independientes sobre la gestión de las funciones del Estado. Hago esta introducción porque la Fundación Ciudadanía y Desarrollo justamente hace ese trabajo y ha hecho una evaluación. No sé si exactamente es de 3 años o del último año de la gestión de la Asamblea. Ya vamos a conversar con Marcelo Espinel, decíamos director de proyectos de este Observatorio Legislativo, para hablar sobre cuánto aporta el trabajo legislativo para el éxito o la eficiencia de esta función del Estado. Gracias por atendernos, Marcelo. Empecemos con el tema de cuánto tiempo están evaluando, o lo hacen cada año el informe. Explícanos esa parte y luego empezamos a ver algunos detalles. Andrés, muy buenas tardes. Un cordial saludo a tu distinguida audiencia. Precisamente, el Observatorio Legislativo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo ha emitido el día de hoy su 8º informe anual. Nosotros hacemos una medición anual del trabajo de la Asamblea Nacional y sus integrantes. Vale. Listo. Entonces, hay muchos aspectos que no vamos a poder abarcar todos aquellos, pero, a ver, danos, digamos, una suerte de lineamientos. ¿Cuáles son los ejes transversales que ustedes evalúan? Bueno, nosotros nos referimos a la transparencia de la Asamblea Nacional, qué tan pública hace la información o no dentro de la Asamblea Nacional. Así también medimos con aspectos cuantitativos la gestión institucional de la Asamblea Nacional, cuántas leyes ha aprobado, cuántas leyes ha archivado, quién es el mayor legislador. Asimismo, medimos el desempeño individual de los legisladores, es decir, si están asistiendo o no están asistiendo a votar. Y sin embargo, a pesar de que se entregan datos cualitativos, también es importante dar una visión general sobre la existencia o no de consensos dentro de la Asamblea Nacional, cuál fue su postura frente a los juicios políticos, si se han fraccionado o no se han fraccionado los bloques, etc. Y esta información sin duda incomoda a muchos asambleístas, pero bueno, empecemos, digamos, con el tema de la producción de leyes. Entiendo que había una producción medio interesante, pero escuchaba una opinión en el sentido de que muchas de esas iniciativas venían del Ejecutivo y en el sentido y que lo que hacían era una modificación y eso ya se registraba como una impronta de la Asamblea. ¿Cómo ha sido el tema de la generación de leyes? Bueno, es interesante analizar que dentro de esta Asamblea Nacional que empezó sus funciones en el año 2017, tenemos una mayor cantidad de proyectos de ley. Si seguimos este ritmo, incluso se podría llegar a presentar el triple de proyectos de ley que la cantidad de proyectos de ley que se presentaron en el periodo 2013-2017. Para que tengas una idea, Andrés, en ese periodo, en el anterior, se presentaron un total de 287 proyectos de ley por parte de los legisladores, y en la actualidad, en 3 años, ya llevamos 795. Y al respecto del Ejecutivo, Rafael Correa en el anterior periodo legislativo llegó a presentar 48 proyectos de ley, mientras que Lenín Moreno va presentando 23 proyectos de ley. Entonces podemos evidenciar que Lenín Moreno no ha presentado tantos en relación que Correa, pero los legisladores sí han presentado una gran cantidad de proyectos de ley. Ahora bien, al respecto de las leyes aprobadas, el número es muy similar, no existe mucha diferencia en relación al número de leyes que aprobaba la Asamblea Nacional anterior. Hasta el momento, 45 leyes han sido aprobadas por esta Asamblea Nacional de manera específica y durante el último año se puede observar que han aprobado un total de 14 leyes dentro del periodo legislativo analizado. A ver, también veamos, aquí tengo parte de la infografía que ustedes han elaborado, el trabajo. Estoy viendo, saltado, ¿no?, sobre los asambleístas con mayor número de excusas a sesiones, es decir, que presentan algún impedimento y no asisten a las sesiones. Básicamente por ahí va el tema. Bueno, y en ese aspecto, sí, precisamente hay 3 tipos de posturas que pueden tener los legisladores, Andrés. Nosotros lo que hacemos es medir la presencia del asambleísta en la votación. Porque, claro, el mayor momento en el cual se hace la representación de la voluntad ciudadana en el Parlamento es cuando se vota. Cuando un asambleísta dice si está a favor o en contra de determinada ley, acuerdo, etcétera. Entonces nosotros medimos cuáles son los que más votan,
pero también medimos cuáles son los asambleístas que están, utilicemos un término sencillo, en la tomada de lista, pero al momento de votar se retiran. Es decir, garantizaron su sueldo del día y de ahí se fueron. Y también medimos cuáles son los asambleístas que saben que no van a poder votar y realizan el trámite correspondiente para que vaya su suplente y nos representa a los ciudadanos dentro del Parlamento. Comprendo. En esa línea, pues, en el informe se puede encontrar cuáles son los 5 asambleístas que más votan, los que más faltan y también los que más delegan a sus suplentes. No sé si deseas que abordemos quiénes son estos asambleístas. Lo voy a mencionar rápidamente en cuanto a la excusa de sesiones. 140 excusas, Vicente Giovanni Tayano, bastantes, no me sorprende mucho porque también a nosotros se nos complica, nos confirma y luego nos vuelve a cancelar, nos confirma, es complicado el señor Tayano. Bueno, está Joana Cedeño, Henry Kronfley, Diana Saltos y Julio César Quiñones, son los que más han presentado excusas. Ahora, en cuanto a la ausencia de votaciones, esto también me parece importante, que tienen que estar en el momento de una votación, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que ustedes van registrando? Es decir, porque por último uno podría ir, votar y salirse, pero ni siquiera van a la votación. Pero eso es lo que justo te comentaba, Andrés. Los que se excusan son los que están permitiendo la participación del suplente. Del suplente, ya. O sea, es decir que nosotros más bien, tal vez, entre comillas, podríamos decir que la actitud de estos asambleístas es correcta, porque sí están permitiendo que el suplente nos represente. Vaya, claro. El problema se da con los asambleístas que se ausentan, porque ellos llegan a la sesión, les toman lista y después se van. Okay. Y como ellos sí participaron desde en la constatación de quórum en esta tomada de lista, pues no puede participar el suplente y nos dejan sin representación dentro del Parlamento. Ok, entonces el informe menciona que de un total de 990 votaciones, a ver, aquí está Andrea Yaguana, tiene 219 ausencias. Carla Cadena Vélez, 374 ausencias, es la que tiene la cifra mayor. Le sigue de cerca Wendy Vera. Wendy Vera también 364 sesiones ha faltado. El asambleísta Fabricio Villamar, 362 ausencias. María José Carrión, 358 ausencias. Son números importantes, ¿no? Está casi, bueno, sí, está en el borde de la mitad. Estamos prácticamente a un poco más de la tercera parte de las votaciones que se realizan en el Pleno. Y si uno puede ver en el informe, no es que están únicamente las votaciones en las que se discute procedimiento parlamentario, se discute aprobación de resoluciones, también son votaciones en las que se iban a aprobar o archivar proyectos de ley o se iban a decidir temas referentes a fiscalización y control político. Aquí hay que hacer una puntualización al respecto del asambleísta Fabricio Villamar. Tú recordarás que su suplente es la doctora Ana Abril, quien fue candidata a la Corte Constitucional. Entonces claro, ella tuvo que renunciar a su cargo de asambleísta alterna y hasta el momento la Secretaría de la Asamblea Nacional y el Consejo Nacional Electoral no han determinado quién es el suplente de Fabricio Villamar. Sin embargo, a pesar de esto, pues la ausencia en las votaciones se sigue registrando. Ahora, como decíamos, esta información, me imagino, incomoda a muchos asambleístas. Me pregunto cuán fácil ha sido que obtengan la información, porque ustedes tienen que requerir, me imagino, en algunos temas, y ¿les proporciona a la asamblea la información que ustedes piden o no tanto, o dilatan el tema? ¿Cómo es? Bueno, en este sentido debemos comentar que existe información dentro del portal web de la Asamblea Nacional. Nosotros accedemos a la misma información que está en el portal web. De hecho, han existido avances durante el último año. Se ha incorporado una gran cantidad de secciones en las cuales los ciudadanos pueden acceder en datos abiertos, en formatos abiertos, a datos sobre la gestión de la Asamblea Nacional. Sin embargo, pues nosotros también hemos realizado solicitudes de acceso a la información pública basados en nuestra ley de transparencia y no todas fueron respondidas. Durante este año nosotros hicimos 4 solicitudes de acceso a la información referentes, por ejemplo, a la remuneración y a los descuentos que se les realizan a los legisladores, así como también información completa sobre los juicios políticos. Solo 2 de estas solicitudes de información fueron respondidas y solo una de ellas sin la necesidad de que hagamos una insistencia. Ojo, que esto ni siquiera lo prevé la ley y tuvimos que hacer una insistencia. Entonces, la Asamblea Nacional aún tiene varios retos en materia de transparencia para que realmente pueda entregar a la ciudadanía información completa sobre qué es lo que está haciendo.
Revisemos el tema de la fiscalización. Si hacemos una comparación con el periodo de Correa, evidentemente sale pues bien, digamos, porque no hubo ningún tipo de control o fiscalización en un gobierno pues que lo dominaba todo. Hoy eso parece cambiar, ¿no? ¿Cómo observa qué tanta presencia ha sido esta posibilidad de la fiscalización a funcionarios públicos? Yo considero que hay dos matices, Andrés. El primero es que sin duda los ciudadanos ahora vemos más acción fiscalizadora por parte de la Asamblea Nacional. Sin embargo, esta fiscalización no está respondiendo a los plazos que establece la ley. En resumen, un proceso de fiscalización debería tardar máximo 2 meses. Y esos son los plazos que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Pero de todos los procesos de fiscalización de juicio político que se llevaron a cabo en el último año, solo uno cumplió con el plazo. Y fue el seguido en contra del cura Suárez y los otros 3 consejeros de Participación Ciudadana y Control Social. De ahí tú puedes ver procesos de juicio político que tardaron 125 días, como por ejemplo el que se exhibió en contra de María Paula Romo, Raúl Pérez Torres, 161 días. Richard Martínez, 296 días. Entonces, este doble rasero que existe al momento de entablar un juicio político nos deja un mal sabor, porque la Asamblea Nacional, independientemente de quién sea el enjuiciado políticamente, debería responder de acuerdo a los plazos establecidos en la ley. Entonces, eso también llama a la reflexión sobre la urgencia de la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa para garantizar una fiscalización eficiente. ¿Qué se podría decir sobre la presentación de proyectos? Claro, hay una estadística, pero más que el número, porque finalmente eso, no sé, es relativo, ¿no? ¿Cómo se podría evaluar la eficiencia de un asambleísta? Que tú digas, bueno, me saco el sombrero, este señor es puntual, si está presentando ideas, en fin. ¿Hay un perfil sobre ese personaje o no? Yo creo que también aquí podemos abordar el tema a través de 2 perspectivas, Andrés. La primera, a mí personalmente, no lo digo en nombre de la institución, personalmente me preocupa la posición que hemos tomado los ecuatorianos al respecto de la Asamblea Nacional. En el anterior periodo legislativo nos quejábamos porque la Asamblea Nacional no debatía los proyectos de ley y se aprobaban los proyectos tal y como venían desde el Ejecutivo. Ahora, cuando se debaten proyectos de ley dentro de la Asamblea Nacional, cuando se dice que se van a modificar las propuestas del Ejecutivo, cuando incluso se rechazan las propuestas de presupuesto general del Estado, el Ejecutivo amenaza a la Asamblea Nacional con una muerte cruzada. Entonces, ¿qué mismo es lo que estamos queriendo de la Asamblea Nacional? ¿Una Asamblea Nacional que debate o una que no debate? Y dentro de la segunda perspectiva sobre esto, analizar qué legislador puede ser bueno, qué legislador puede ser malo, podría convertirse en un ejercicio subjetivo, de acuerdo a quien lo está investigando este tema. Por eso hemos nosotros tratado de evitar eso. Sin embargo, dentro del informe tú puedes observar una mayor cantidad de datos sobre los proyectos de ley. Por ejemplo, se puede observar que de los proyectos de ley presentados, casi el 70% de ellos no superan los 10 artículos. Asimismo, que estos proyectos de ley, en su mayoría, son leyes reformatorias a leyes ya vigentes. Entonces, de esa manera, tal vez habría que hacer un análisis mucho más profundo al respecto de que si aquellos legisladores que presentan más proyectos de ley realmente son buenos legisladores, o tal vez únicamente quieren cumplir con un número. Por ejemplo, los proyectos de ley que más articulado tienen dentro de este año de los que se han presentado son los proyectos de ley del Ejecutivo. De hecho, tú recordarás que en noviembre pasado la Asamblea Nacional decidió archivar el proyecto de ley orgánica para la transparencia fiscal presentada por Lenín Moreno, y era un proyecto de ley orgánica con 404 artículos. Entonces, sí llama mucho la atención esto de que varios asambleístas pues han optado por presentar únicamente esos proyectos reformatorios en lugar de orientarnos, por ejemplo, a tratar de regular la vida de la sociedad con leyes que, por ejemplo, aborden temas de economía colaborativa, economía circular, tratar de regular las nuevas plataformas de comunicación y de negocios, etcétera, etcétera. Ahora, se podría también mencionar que quizás en este periodo último de la Asamblea ha habido una actitud mucho más crítica en función, por ejemplo, de lo que recibe del Ejecutivo, de las iniciativas. De hecho, o le ha sido devuelto o le han corregido la mayor cantidad de los articulados, en fin, cosa que tampoco ocurría o que era impensable en el gobierno de Correa. En este caso, tenemos un legislativo un tanto más independiente, ¿no?
Sin duda que sí, y eso hay que verlo como algo positivo para la democracia, porque también es de conocimiento de todos que varios proyectos de ley enviados por el Ejecutivo, no solo que no han logrado calar dentro de la postura de los asambleístas, sino que también han estado hasta mal redactados. Y eso implica que la Asamblea Nacional tenga que hacer un trabajo para lograr que las leyes sean más eficientes y que sean aplicables. Seguramente una ley aprobada por la Asamblea Nacional o un proyecto de ley emitido por el Ejecutivo no va a ser del agrado de todos, es parte del ejercicio democrático. Pero tener una Asamblea Nacional que haga un ejercicio de pesos y contrapesos es positiva para una democracia, de tal manera que la Asamblea Nacional pueda controlar intenciones del Ejecutivo que podrían poner en desmedro los derechos de los ecuatorianos. Vamos cerrando la conversación. Marcelo, ustedes utilizan un término que no lo recuerdo en este momento para el cambio de camiseta. ¿Cómo es que le llaman? Transfugismo político. Transfugismo político. Bien, cuénteme cómo ha sido ese transfugismo en este último año. Bueno, lo que se logró evidenciar durante los 3 años y en el último año de gestión de la Asamblea Nacional es que existe un alto número de asambleístas que están cambiándose de bloque o de bancada. Tú recordarás, por ejemplo, que la Asamblea Nacional en el año 2017 tuvo 72 asambleístas de Alianza País. Es decir, tenía la mayoría de la Asamblea Nacional con las justas. En la actualidad, Alianza País es solo la primera minoría con 40 legisladores y seguido por el bloque correísta que tiene, a pesar de no ser una bancada, tiene 30 legisladores. De esa manera tú puedes ver cómo se han ido reduciendo los asambleístas, y otro de los bloques que perdió una gran cantidad de legisladores fue Creo, que de 27 legisladores pasó a 18, estableciendo en este momento pues que varios de los asambleístas de Suma ahora pues ya tengan un accionar independiente del bloque. Creo que dentro de esa línea lo que más le permite al ciudadano darse cuenta es cómo se realizan los procesos de llegar a consensos dentro del legislativo. Un dato que nos llamó muchísimo la atención, como tú recordarás, del 14 de mayo pasado se hizo la elección de autoridades dentro de la Asamblea Nacional y por ende la conformación de las comisiones. Y uno puede observar ahí que a pesar de que el número de legisladores que tiene Creo, 18, y el número de legisladores que tiene el Partido Social Cristiano, 16, no influyó en que el Partido Social Cristiano pueda acceder a las presidencias o incluso que pueda tener una mayor participación dentro de las vicepresidencias de las comisiones. Entonces, de ahí se pudo evidenciar un primer pacto entre el oficialismo y Creo de cara a tratar de establecer una agenda legislativa. Y eso tuvo como consecuencia incluso que en el desarrollo del trabajo de las comisiones como la de los derechos de los trabajadores, como la de gobiernos autónomos descentralizados, no pueden trabajar en un inicio porque precisamente no existía consenso por el resto de los legisladores. Tanto así, y con este dato se puede evidenciar la importancia del transfugismo político, que la agenda de trabajo propuesta por César Litardo, que contenía 17 proyectos de ley a ser aprobados durante este año, solo 5 de ellos fueron aprobados durante el periodo legislativo analizado. Es decir, ni siquiera se logró un cumplimiento de la agenda legislativa. Ahí podemos ver la importancia de que los asambleístas puedan seguir actuando en bloque, que exista consensos que realmente traten de fortalecer al legislativo, por supuesto, sin perjuicio de que existan legisladores que decidan apartarse de la línea ideológica de sus partidos políticos en virtud de sus principios. Muchas gracias. Ha sido Marcelo Espinel, director de proyectos del Observatorio Legislativo, dando algunos detalles sobre este informe que realmente para los estudiosos, politólogos, me parece que es un insumo muy importante porque da muchos detalles sobre el comportamiento del trabajo de la Asamblea y eso es muy importante para analizar justamente todo lo que de alguna forma hemos mencionado ahora, pero en mayor profundidad, digamos. Descarga nuestra aplicación sin costo. Radiovisión Ecuador en Google Play y Apple Store.